Dios nos bendiga en esta mañana. Dios bendiga más. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¡Qué bueno! Maravilloso es estar en la casa del Señor una vez más en este día. No sé cuántos recuerdan que estuvimos el año pasado, pues también con ustedes celebrando pues el mes de la Biblia, y hoy estamos por la misericordia del Señor una vez más en este día. Como ya nos presentó nuestra pastora en esta hora, mi nombre es Julio César La Sala, soy promotor de las Sociedades Bíblicas Dominicanas. ¿Cuántos conocen Sociedad Bíblica Dominicana? Amén, qué bueno. Pues yo me imagino que a sus actividades normales que tienen acá como iglesia, pues han tomado bien en cuenta lo que es el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Gloria al Señor, qué bueno es durante todo el año pues promover la palabra de Dios, pero sobre todo en esta época con una mayor vehemencia que se necesita, que la palabra de Dios pues corra, se manifieste y sea la que transforme la vida de los seres humanos. Y eso es bien importante. Así que en el marco de estas actividades, pues agradecemos la oportunidad que ustedes como congregación pues nos abren pues sus puertas para participar con ustedes y adorar el nombre del Señor. Y yo quisiera invitarles a que vean un video de una reseña de nuestra institución para los que no estuvieron el año pasado, y para los que estuvieron el año pasado no quisimos pues traer ya la conferencia de la Biblia, sino pues traer el mensaje de la palabra del Señor desde otra vertiente, pero nunca dejar de pues mostrarles a ustedes el trabajo que hace el Ministerio de Sociedades Bíblicas, que no es una librería, es un ministerio, donde todos ustedes tienen las puertas abiertas para recibir y llevarnos a nosotros lo que el Señor ponga en sus corazones. Amén. Pues les invito a ver el video, por favor. En 1955, nace Sociedad para todo el país. Apenas con una vitrina y una mesa, pronto se expandió, pues la misión era clara: llevar la palabra de Dios a cada hogar dominicano. Y así fue dado con una comitiva de hombres y mujeres comprometidos. Más tarde, en 1962, cuando el reverendo Álvaro Luciano Santil fue nombrado promotor bíblico a tiempo completo, su energía y pasión, devoción, no solo distribuía la Biblia, sino que forjaba lazos profundos con las comunidades, acercando el mensaje divino a los rincones más apartados del país. Gracias a la labor del reverendo Santil, la obra bíblica creció exponencialmente. La pequeña iglesia ubicada en la primera iglesia dominicana no espacio. Se trasladó al centro histórico de la ciudad, en la calle del Pueblo. Más, la Sociedad Bíblica siguió creciendo. En 1984, dando un paso crucial: la adquisición y consagración de la Casa de la Biblia representó un nuevo hogar para ese ministerio. Ese traslado coincidió con el nombramiento y la instalación del reverendo Ramón Coronel como asistente del secretario general de la Sociedad Bíblica Dominicana. Y años más tarde sustituyó al reverendo Santil. En el 2008 fue instalada nuestra actual secretaria general, la licenciada Carmen Michel, quien desde entonces ha hecho una encomiable labor.
La Sociedad Bíblica Dominicana desarrolla diversos programas y proyectos de distribución e interacción bíblica, con la misión de que vidas sean cambiadas y transformadas por la palabra de Dios, y que esta pueda ser percibida al resto que puedan pagar, en el lenguaje que puedan entender y en un formato actual, entre ellos, rompiendo barreras, ellos, comunidades, que busca traducir la Biblia en lengua de señas para alcance de la comunidad sorda de nuestro país. Una Biblia en cada familia, donde se tratan niños, adolescentes y jóvenes con la interacción bíblica y se les obsequia un plan bíblico, promoviendo la lectura de la Biblia de las escuelas y los hogares de cada lugar representado. Proyecto que de extremo a extremo. Las personas avanzadas sobre ese proyecto reciben la palabra de Dios de manera escrita en audio y imagen, pues se les proyecta la película de Jesús en su comunidad y se realizan grupos de estudios bíblicos que les tienen la oportunidad de escuchar la Biblia y estudiarla de manera sistemática, apoyándoles con Biblias, materiales evangelísticos y alimentos a las familias más necesitadas. Hay esperanza para mí. Este proyecto incluye Biblias, materiales y empleo para los inmigrantes haitianos, brindándoles la oportunidad de conocer a Jesús y que sus vidas sean transformadas por la palabra de Dios. Piensen y aprenden, como ocurre en las iglesias, les es otorgado a los niños materiales de la Biblia, para que puedan estudiar y profundizar las grandes enseñanzas que la historia bíblica nos ofrece. Los niños memorizan versículos bíblicos y los aplican en su diario vivir. Ellos verán a Dios. A la comunidad ciega en nuestro país se les entrega la Biblia del sistema braille y el hambre para que ellos también rompan barreras y puedan disfrutar de la palabra de Dios. Capacitando la iglesia. Como ocurre en las iglesias, compartimos conferencias bíblicas, talleres de evangelismo, con los módulos siembra, cultiva y cosecha, capacitación para maestros de escuela bíblica, la feria de teología y el museo de la minería para crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Rescatando a los alumnos. Visitamos los centros de rehabilitación de nuestro país para llegar a la esperanza de vida que se encuentra en la palabra de Dios. Llevándoles charlas de educación y el tiempo de su proceso de rehabilitación, hemos visto hermosos testimonios de vidas transformadas. Libertando a los cautivos, apoyamos los ministerios de las iglesias que visitan los destinos carcelarios en nuestro país, llevándoles materiales bíblicos a los internos, confiando en que la renovadora palabra de Dios continuará transformando vidas necesitadas. Tu Padre es Dios, donde visitamos nuestros hermanos de nuestro país con Biblias y otros materiales, ofreciéndoles el perfecto amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una comunidad desde 1962, un grupo de mujeres de diferentes denominaciones se une para estudiar y compartir la palabra de Dios en diferentes lugares, como el Instituto del Cáncer, el Electrocom, asientos de ancianos y centros de rehabilitación, ofreciendo medicina espiritual para cada comunidad. Estos y otros proyectos, la Sociedad Bíblica Dominicana continúa desarrollando a través de los años, siendo un soporte para las iglesias, poniendo la palabra de Dios al alcance de toda nuestra nación. La Biblia cambia, vivamos la palabra de Dios hoy y siempre. Felizmente la Biblia. Amén, qué bueno, qué bendición pues poder formar parte de esta prestigiosa institución de la cual usted también forma parte, porque todo el que tiene la palabra de Dios como estandarte de su vida representa Sociedad Bíblica Dominicana, porque la Biblia no es de Sociedad Bíblica, la Biblia es de todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador
de este mundo. Gloria al Señor. Yo les quiero invitar a leer unos versículos de la palabra de Dios que están enmarcados en lo que es la cita con el lema que tenemos para este año de Vivamos la Palabra de Dios, y me gozaba bastante al ver el lema que ustedes también tienen aquí en su congregación, que va estrechamente ligado al lema que tenemos de Vivamos la Palabra de Dios. Me quiero invitar a que leamos en el libro de la carta de Santiago, en su capítulo 1, específicamente los versículos 22 y 23 y 24. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pongan en práctica la palabra, y no solamente a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira a sí mismo en un espejo, se va y a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. Gloria al Señor. Gracias a Dios por tu santa y maravillosa palabra, la cual tú has plasmado para nuestras vidas. Este año tiene una connotación muy especial, como cada año, y se ha querido en el corazón del pueblo del Señor, se ha motivado a que nosotros como creyentes, y también a los que no son creyentes, pero que en nuestro país gozamos de la bendición de que muchas personas que, a pesar de que no conocen a Dios de manera directa, sienten un gran respeto y un gran aprecio por la Biblia, por la palabra de Dios. Pero no solo queremos limitar el interés de la palabra de Dios al respeto que la Biblia se merece como tal, sino que sea una práctica diaria en nuestras acciones. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero para que esa palabra tenga eficacia en la vida del ser humano, esta palabra tiene que ser asumida, tiene que ser creída, tiene que ser leída, pero sobre todo tiene que ser practicada. Lo que marca la diferencia entre un ser humano, entre una persona que ha sido transformado por la palabra de Dios y otra que no, es con las actitudes. Es cómo se comporta, es cómo se maneja, es cómo ve las cosas a través de la óptica de la Biblia. Y cuando yo leí el lema que invita, convida al desafío de ser transformado, porque verdaderamente el actuar diferente a los parámetros del mundo, a los parámetros que la sociedad lamentablemente ha puesto como modelo, actuar contrario a eso es un desafío. Es una contrariedad que lo vivimos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestras reuniones familiares. Cuando nosotros mostramos una actitud diferente a los demás, a lo común, solemos hasta a veces ser extraños. Nos miran diferente. Porque es que cuando la Biblia está en nuestras vidas, actuamos diferentes. Porque por eso es lo interesante del lema. Nos desafía a ser diferentes. ¿Para qué? Para ser transformados y no solo quedarnos ahí, sino a vivir como Cristo. Porque ahí es donde verdaderamente se determina que una persona ha sido transformada por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es Cristo. La palabra de Dios nos enseña cómo vivió Cristo y nos demuestra y nos desafía a vivir como vivió Cristo. Y cuando nosotros asumimos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces con nuestras actuaciones nosotros demostramos cómo es que vive Cristo en nosotros. Nosotros no podemos limitarnos como pueblo de Dios y maravilloso y qué bueno. Este ha sido un año
grande. Decíamos, la pastora que tengo entendido que me dijo que estuvo participando en la cena, este año, como todos sabemos, el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia, y ese día tuvimos el privilegio pues de poder llevar la Biblia el mismo día al Palacio Nacional, al presidente, para celebrar el Día Nacional de la Biblia en Palacio, porque siempre se celebra, gracias a Dios, durante todos estos años del gobierno actual siempre se ha celebrado, pero este año se tuvo la oportunidad de poderlo hacer el mismo día. Ustedes saben que a veces esos cambios de fecha desvirtúan un poco las cosas cuando se mueven, y la gente pues tiende a enfocarse más en el tiempo libre que tiene que en la significación del día que se conmemora o que se celebra. Y este año pues se tuvo el privilegio de eso. Y también muchas iglesias, muchas comunidades, muchas regiones se han enfocado en hacer marchas, en hacer movilizaciones, en hacer manifestaciones que capten la atención de las personas para que entiendan que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, que la palabra de Dios, a pesar de que tiene todas las características, tiene tinta, tiene papel, tiene una portada, pero eso es salvación y vida eterna, y lo que está plasmado aquí es el propósito de Dios para con el hombre. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y qué bueno que se han hecho tantas manifestaciones donde ha habido una integración de diferentes denominaciones, de diferentes pueblos de Dios, en exaltar y demostrarle al mundo que la Biblia es la palabra de Dios. Qué bueno. Pero eso no se puede limitar solamente a esbozar, a manifestar, a promover. Eso tiene que ser un continuo practicar en nuestras vidas. El creyente tiene que ser una persona de una práctica diaria en el mandato de Jesús. Hay tres aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la palabra de Dios, que son vitales, y es valorarla, estudiarla, pero sobre todo vivirla. Esos tres elementos tienen que ser esenciales en la vida del creyente. Para nosotros ha sido muy maravilloso todo lo que ha pasado. Anoche nos gozábamos bastante en una iglesia donde estuvimos con el director de marketing y de publicaciones en español, el pastor Delfín Viano, y estuvimos llevando una conferencia de ciencias bíblicas, de traducciones, porque a la gente le gusta saber por qué la Biblia, qué tantas versiones, que si Dios habla hoy, que si Reina Valera contemporánea, que si Reina Valera del 60. Eso es importantísimo, que nos enfoquemos en estudiar y en valorar la palabra de Dios. Por eso el salmista nos habla y nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque para eso es que tenemos la palabra de Dios, para hacer las cosas que a Dios le agrada, para hacer las cosas que son las que cambian la vida del ser humano, que es cuando le demostramos a la persona que se puede actuar diferente. Y por eso el salmista no habla de eso. Y es importante que nosotros valoremos la palabra de Dios con el significado que se merece. Que nosotros asumamos esto como nuestra carta magna, como la constitución del cristiano. Porque este manual de vida es la única manera por la cual nosotros podemos ser salvos cuando la practicamos. Tenemos que conocer a Jesús, reconocer a Jesús como Salvador nuestro, quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiarnos del pecado, que no tenemos ninguna condición humana para poder limpiarlo. Y Jesús, dejando su trono de gloria, vino a esta tierra, nos enseñó a cómo vivir, se sacrificó, nos salvó y está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nuestras vidas. Pero de la única manera que nosotros podemos honrar ese sacrificio y asumir ese sacrificio como verdadero y válido para nuestras vidas es asumiendo la palabra de Dios con el valor que se merece. En muchos países por ahí no tienen Biblias.
Sociedad Bíblica está en más de 300 países y no da abasto. Hay países donde la Biblia no se puede leer, está prohibida. Y al que le encuentran con un fragmento de un pasaje bíblico, eso es sentencia de muerte. Hay países donde para leer una Biblia es en hojas por pedazos, las esconden en los zapatos, en la suela de los zapatos, porque está prohibido esto. Porque el enemigo sabe que cuando una persona tiene contacto con la palabra de Dios, la vida nunca vuelve a ser igual. Y hay que entender esto, el valor que usted y yo como pueblo de Dios tenemos. Y que la tenemos hasta muchas veces en los formatos, en los tamaños, en los diseños que a nosotros nos gustan. Y a veces eso se convierte tan automático que vemos una Biblia por ahí que se ve que hasta tiene tiempo que ni se abre por el polvo que tiene. Y es que lo vemos tan común. Y todos saben, por ejemplo, la historia de Mary Jo, esa joven que tuvo que trabajar 6 años y caminar 40 kilómetros para poder comprar su primera Biblia en el idioma que ella pudiera entender. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer un sacrificio similar para esto? Por ejemplo, ahora las personas se han deleitado comprando sus Biblias con descuentos especiales, que les invito, todavía tienen tiempo a pasar por allá. Mañana es el último día del mes de septiembre, donde usted tiene oportunidad de adquirir su Biblia a un excelente precio. Entonces eso se hace tan común que nos da igual si se nos pierde, si se nos rompe, si no la leemos, si la dejamos tirada por ahí. Eso tiene un valor, porque no es un mero libro, es el mensaje de Dios al ser humano. Y por eso hay que valorarla. Pero también hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que enfocarse en entender el propósito de Dios. Por eso decíamos ahorita que es la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de 2 filos, la armadura de Dios. La única herramienta que tenemos para defendernos de los ataques del enemigo es con la palabra de Dios. Jesús nos lo demostró cuando fue tentado en el desierto. Él por la palabra repelió los ataques del enemigo. Porque Jesús conocía la palabra, conocía la ley. Y usted y yo como cristianos estamos llamados a conocer la palabra de Dios. Pero a conocerla de una manera sincera. No hacer como decía el mismo Jesús en el escrito de Juan, cuando le hablaba a los fariseos, que le decía, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Pero si usted ve el contexto en el cual Jesús utiliza esta expresión, es porque ellos no lo hacían con una actitud de ser transformados por la palabra, sino para contender con Jesús, para crear conflicto. El único conflicto que tiene que tener la palabra de Dios con la vida del ser humano es con el pecado. Porque la palabra de Dios nos confronta, nos pone en evidencia las cosas que no andan bien. ¿Pero para qué? Para que sean corregidas, para que sean arregladas, para que sean mejoradas. Porque para eso es que la palabra de Dios, para eso es que Dios nos habla a través de la palabra de Dios, para que nuestras vidas sean moldeadas y sean corregidas por esa palabra. Y es importante que nosotros entendamos que el estudio de la palabra es lo que nos abre las puertas. Por eso yo sé como muchos de ustedes cuando están estudiando la palabra y buscan un diccionario, y buscan sinónimos, y buscan antónimos, y ven para tratar de entender lo más claro posible a través de la dirección del Espíritu Santo el mensaje que Dios quiere revelarnos. Y por eso es importante estudiar y conocer la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando él en su recorrido que hacía llevando la palabra de Dios, a él le llamó bastante la atención que los hermanos de Berea, dice en el libro de Hechos, que ellos, cuando él hablaba de la palabra de Dios, los hermanos en Berea buscaban el libro de la ley
para saber si lo que Pablo estaba diciendo era acorde con la ley. Porque hay que conocer, es importante, la mejor palabra de profecía que existe es la Biblia. Dios utiliza a muchas personas de la manera que Él quiera, como Él quiera, en las condiciones que Él quiera, pero cuando usted se adentra en sus aposentos, en una actitud de oración, pidiéndole al Señor que les revele a través de su palabra cuál es el mensaje, la misericordia del Señor se aplica en lo inmediato, usted recibe la palabra que quiere. Por eso es que ellas son nuevas cada día. El versículo que usted leyó la semana pasada, usted vuelve y lo lee en un mes, y es muy probable que Dios le hable algo nuevo en esa palabra y que va a ser de provecho para su vida. Y por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque es lo que nos va a llevar por el camino que nosotros debemos caminar. Y la más importante, que es vivirla, que decíamos al principio. Ahorita se hacía referencia a las situaciones que hay con el tránsito, en el caos que se vive en el tránsito. Y todos sabemos una expresión muy nuestra, muy dominicana, que dice, caramba, vivimos como chivos sin ley. Y esa actitud de vivir como personas sin ley, sin norma, se está traduciendo en que en muertes y en lesiones permanentes, en pérdidas irreparables para las familias, por el simple hecho de la inobservancia de la ley. Si todos ponen en práctica lo que dice la ley, es muy poco probable que los índices de accidentes sean tan altos como lo son ahora. Y es con el simple hecho de aplicar lo que dice la ley. Y eso mismo pasa con la vida del ser humano. Convivir la palabra es de la única manera que tenemos garantizado ser aptos delante de la presencia de Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero esa humillación y esa contrición, como nos dice la palabra de Dios, que nos redarguye, que nos confronta, que nos tumba los argumentos humanos y lo pone delante de lo que Dios dice en su palabra, y así es donde nosotros podemos tener la realidad y la claridad suficiente para entender el mensaje que Dios quiere darnos. Y como leímos aquí en la carta de Santiago, que nos desafía también a no solo ser oidores, que es como decíamos al principio, muchas personas inconversas se nos acercan solicitándonos una Biblia y pidiéndonos, si usted no tiene una Biblia, regálenos una Biblia, porque ellos en su ignorancia entienden que eso es algo bueno, que es importante tener en la casa una Biblia, y muchos la usan de amuleto, la tienen abierta en el salmo de su preferencia, pero la Biblia no es un amuleto. La Biblia, como decía, es el propósito de Dios. Es lo que cambia la vida. Entonces, para que esa Biblia sea eficaz, hay que vivirla. Por eso Santiago nos dice que no seamos simples oidores. Porque ya de por sí es algo bueno escuchar la palabra de Dios. Pero esa misma palabra nos dice que si solo la escuchamos, somos simples. Y cuando se habla de simpleza, es algo que es común, es algo que no tiene relevancia, es algo que no tiene trascendencia. Y lo que tiene trascendencia y lo que no es común es cuando un hombre y una mujer actúan de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo trascendental en la sociedad. Eso es lo novedoso de la palabra de Dios, cuando se practica. Porque ¿qué nos dice? Que si la escuchamos y no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Porque cuando en la Biblia encontramos un versículo que confronta una actitud nuestra que sabemos que no está de acuerdo con lo que Dios manda, que pone en evidencia de que no estamos actuando bien, lo escuchamos y no cambiamos, pues nos estamos engañando.
No estamos dejando que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Y por eso pone el ejemplo, que es de lo que la palabra, que esto es un espejo dentro de las definiciones, que sabemos que la palabra de Dios es poderosa, limpia, es dulce como la miel, tiene sin número de atributos, y uno de ellos que tiene la palabra de Dios, que es un espejo para nuestra alma. Y ustedes, las damas, que son un poquito más dedicadas con su apariencia física, saben lo que es el valor de un espejo. Porque no bien se levantan y van al espejo a ver cuáles son las imperfecciones que puede encontrar. Y si esas imperfecciones que en ese espejo usted encuentra, usted no la corrige, ¿para qué se vio? Antes de salir, antes de cualquier momento donde uno puede ser, vamos a decir, una especie de evaluación, que a veces si uno tiene la dicha de encontrarse con alguien de confianza que le dice, mira, enderezate el cuello, arréglate aquí, arréglate allá, porque no tenemos el espejo. Pero la palabra de Dios, que es el espejo de nuestras almas, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la vemos, ahí entonces tenemos la manera de cómo corregir lo que pudiera estar mal en nuestras vidas. Ese es el espejo espiritual del cristiano. Y para eso nos vemos en el espejo. ¿Para qué? Para corregir las imperfecciones. Pero eso no se limita ahí, porque por eso ustedes, las damas, muchas veces andan hasta con su espejo en la cartera. ¿Y qué hacen con ese espejo? Bueno, cuando llegan de un trayecto o llegan al lugar de reunión, pues si no tienen la colaboración de alguien que le pueda decir en el momento algo que se tenga que corregir, pues ella saca su espejo y rectifica si hay alguna otra imperfección. Y eso es lo que le enseña la palabra, a que cada momento, cada día nosotros leamos la Biblia, veamos cuál es la imperfección que tenemos. Porque si usted se mira en el espejo y no se vuelve a mirar, como dice la carta de Santiago, se le va a olvidar. Ya olvida cómo era. Y si hay alguna imperfección, no la va a poder identificar, porque no tiene el espejo. Pero por eso es que el estudio sistemático de la palabra de Dios, la lectura, la práctica diaria de la palabra de Dios, es la que nos ayuda cada día a ir corrigiendo las cosas que no están bien. Y por eso es que esa palabra, como espejo, tiene que nuestra vida pararse delante de ella y ser fiscalizada por ella. La Biblia es el libro que nos corrige y nos muestra cuál es el camino que debemos de conducir. Porque es para vivirla. No dijimos que es para vivirla. El espejo es el que queremos mostrarnos adecuadamente ante la sociedad. Y de la única manera que nos podemos mostrar adecuadamente primero delante de Dios y luego de la sociedad es con la palabra de Dios. Ella es la que nos corrige. ¿Para qué? Bueno, para poder vivirla, ponerla en práctica. ¿En qué? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la sociedad en sentido general, porque eso es lo que se quiere. Aquí dentro todos somos cristianos. Aquí dentro todos, según la norma y la actitud, hemos sido transformados por la palabra de Dios. Pero ¿y allá afuera? ¿Qué somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué dice Dios y qué dice la gente de lo que somos allá afuera? Entonces, para lograr ser un cristiano apto delante de la presencia de Dios y que seamos agradables delante de Dios, es cuando vivimos la palabra de Dios. Es como cuando dice su lema,
que nos desafía a transformarnos. ¿Pero para qué? Para vivir como Cristo. Y vivir como la palabra de Dios manda, es vivir como Cristo. Porque esa es su santa palabra. Ese fue el mensaje, esa fue la norma que Él dejó para nuestras vidas. Así que yo en esta hora, como reflexión final, es que cada día tratemos de nuestras vidas, en nuestras actuaciones, parecernos más a Cristo, parecernos más a su palabra, actuar como Él actuó. Porque dice la palabra que Él fue tentado en todo. O sea, esa expresión de que fue tentado en todo es que Él te conoce, es que Él me conoce. Y Él conoce nuestras debilidades, pero con una única diferencia, que nunca pecó. ¿Y usted sabe qué nos demuestra eso? Que nosotros también podemos serle fiel a Dios. Que a pesar de nuestras humanidades, que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios puede brillar en nosotros para que seamos luz en medio de las tinieblas y que podamos ser personas que vivimos la palabra de Dios, que ponemos en práctica sus mandamientos para la salvación primero de nuestras vidas y para transformar la vida de las sociedades. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y de verdad vamos a serle fiel a Dios, vamos a amar su palabra porque ellas son vivas y eficaces y más cortantes que toda espada de dos filos. Que Dios le guarde en esta mañana.